nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, la oficina estará cerrada desde el miércoles a mediodía. Y personal de la escuela estará enfrente de la iglesia por si tienen preguntas con respecto a cómo pueden ustedes dirigir sus impuestos cuando hagan sus impuestos en enero, cómo pueden dirigir sus impuestos a la escuela de Santa Catalina. Y lo tercero, como pueden ver, tenemos estas bancas nuevas y no considero que sería mucho pedirles que las cuiden. El reclinatorio no es para poner los pies. ¿Sí? Esa cosa que se baja se llama reclinatorio y no es para poner los pies. ¿Sí? Si no entienden qué es, me preguntan después de la misa. Cuando llega el momento de hincarse, solo empujan para adelante el reclinatorio y solo se baja. Si lo empujan para abajo, pues echan a perder el amortiguador que tiene en un lado. No es cosa grande lo que les estoy pidiendo. Las otras bancas duraron 60 años y estas deben de durar lo mismo, si todos las cuidamos. Muy bien, pues hablando en propiedad, fíjense que la salvación de nosotros va a depender solo de nuestra fidelidad en las cosas pequeñas. Y eso, si es lo único que yo tuviera que decirles esta mañana, pues es lo único que les diría. Sí, por eso dice Jesús en el Evangelio: el reino de los cielos se parece a un hombre que siembra un pequeño grano de mostaza, o a una mujer que pone un poco de levadura en 3 medidas de harina. Entonces, en las cosas de Dios, y esto que no se les olvide, porque si se les olvida, se condenan. Si se les olvida, se condenan. En las cosas de Dios no hay cosas pequeñas. Sí. Y nosotros podemos decir, ¿qué diferencia hace que uno haga las cosas de esta forma o de la otra? La diferencia es su salvación. La diferencia es su salvación. Entonces, con respecto a Dios, no hay cosas grandes ni pequeñas. Todo lo que lleva el sello de la voluntad de Dios y de su beneplácito, siempre debería parecernos grande, por pequeño que sea. Si pues desde el momento en que una voz interior nos dice o nos asegura que Dios quiere alguna cosa de nosotros, la grandeza de Dios no nos puede permitir considerar esa cosa como pequeña. Sí. En cuanto sepamos que es del beneplácito de Dios una cosa, independientemente qué tan grande o pequeña sea, nosotros no podemos considerarla como pequeña. ¿Qué cosas pequeñas podemos hacer? Y que en la mayoría de los casos no hacemos bien. Por ejemplo, la puntualidad. Pregúntenme a mí, ¿cuándo he llegado tarde a algún lugar? En 50 años, ni una vez. La puntualidad, la genuflexión reverente, con amor, al entrar a la misa, la iglesia. La señal de la cruz bien hecha, una mirada a la Virgen. Fíjense, durante la misa,
El misal de la misa tridentina le pide al sacerdote cuántas veces y cada vez que debe mirar la cruz. Y uno dice, bueno, ¿qué diferencia hace? Bueno, me lo pide Dios. Y fíjense, cada gesto, cada movimiento de la misa es pequeño y es grande porque Dios lo pide, porque está lleno de ternura a Dios. Así nosotros, en todo lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Entonces, aunque una cosa fuera para nosotros pequeña, incluso cuando una cosa fuera muy grande para nosotros, dijéramos, la conversión de todo el mundo, si esa no es la voluntad de Dios, eso ofendería a Dios. Lo mismo sucede con respecto a nuestra vida cristiana o a nuestra santificación. Dios vincula su gracia a aquello que nos pide hacer. Nosotros no vemos las cosas como las ve Dios. ¿Sí? Entonces, imagínense de cuántas gracias y beneficios no nos habremos privado porque no hemos cumplido con una cosa simple que Dios nos pedía que hiciéramos. ¿Cuántas gracias Dios nos dará si nos inspira a hacer una sola cosa? O si nos impide o si nos prohíbe hacer una cosa. ¿Sí? Como ignoramos cuántas gracias Dios nos puede dar, lo único que nos queda es la fidelidad. No sabemos cuánto Dios nos dará por una pequeña fidelidad. No sabemos cuánto Dios nos quitará por una pequeña infidelidad. Lo único que nos queda es fiel en lo más pequeño. En primer lugar, fíjense que el demonio nos inspira en nosotros el que hay que hacer cosas grandes. Hay que hacer cosas grandes. Y ahí tenemos monjas, sacerdotes, predicadores, obispos, con su canal de YouTube, saliendo en televisión, haciendo grandes cosas. Y nosotros caemos en la tentación de que nosotros también deberíamos de hacer cosas grandes. Y no es así. Porque fíjense que para hacer cosas grandes y extraordinarias se necesita mucha fortaleza. ¿Quién nos asegura que nosotros la tenemos? A Dios le probamos que lo amamos en las cosas simples. En las cosas simples. La oportunidad de llegar a hacer grandes cosas para probarle a Dios que lo amamos posiblemente nunca lleguen. ¿Sí? Y esas cosas grandes exigen mucho valor que nosotros asumimos o presumimos que tenemos cuando en realidad no es así. ¿Sí? Entonces, no podríamos llegar a tener el valor de hacer grandes cosas por Dios si no fuéramos practicando las cosas pequeñas. ¿Sí? En segundo lugar, las cosas grandes suponen grandes gracias por parte de Dios. Y esas grandes gracias no las obtenemos, sino las merecemos siendo fieles en las cosas pequeñas. ¿Sí? Entonces, la humildad debe llevarnos a considerar las cosas grandes como algo que está mucho más allá de nuestras posibilidades.
es mejor conformarnos con hacer las cosas ordinarias bien con la gracia ordinaria que Dios nos da, y así estaremos preparados para hacer cosas grandes. En segundo lugar, el deseo de hacer y padecer o sufrir grandes cosas por Dios es casi siempre una ilusión del amor propio, un efecto de nuestra presunción y, cuando no, una tentación del demonio. Entonces, porque imagínense, uno dice, a mí me gustaría hacer tantas cosas o padecer tantas cosas, y cuando se presenta una cosa pequeña, una cruz pequeña, ordinaria, sucumbimos. Sí. No hay que desear nada, hay que acoger, abrazar las cosas más significantes, más insignificantes que Dios nos da todos los días, para hacer y para sufrir y cumplir esas con la mayor fidelidad, sabiendo que es lo que le agrada a Dios. Sí. Entonces, en querer hacer grandes cosas por Dios o por los demás, casi siempre va el amor propio. ¿Sí? En cambio, las cosas pequeñas no tienen jamás ese riesgo del amor propio. ¿Sí? Entonces, no amamos a Dios cuando desdeñamos las cosas pequeñas por amor a Dios. Y como amamos las cosas pequeñas por amor a Dios y somos fieles a ellas, también nos cuidamos de no ofender a Dios en las cosas pequeñas. Sí. Entonces, es indudable que no llegaremos a amar a Dios con un amor digno que Él se merece, hasta que estemos firmemente resueltos a serle fieles en todo lo grande y lo pequeño que Dios nos dé, a hacer o a sufrir. Entonces, si el alma se resuelve a agradar a Dios en las cosas simples, infaliblemente ganará su salvación y atraerá sobre sí las gracias, los favores, los beneficios de Dios. Entonces, no podemos perder de vista estas cosas. En hacer a cada momento lo que nos parezca es del agrado de Dios y desviarnos de aquello que sabemos que le disgusta. Entonces, hay que dejar de pensar en cosas grandes o extraordinarias. Las cosas simples que Dios nos da a hacer y sufrir, ya se las dije: la puntualidad, el buen uso de los instrumentos que tenemos para hacer nuestro trabajo, la limpieza, el orden, las muestras de cortesía, de amabilidad. Son cosas simples, pero Dios se las pide y tienen el sello de la voluntad de Dios. Y si eso es así, estas cosas todas son grandes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu